Ricardo Santoro entró al restaurante con una sonrisa arrogante. Hizo su pedido en alemán, esperando humillar a la mesera frente a todos. Pero Valentina Morales no era una simple mesera. Hablaba 7 idiomas y guardaba un secreto que cambiaría todo. El restaurante La Estancia estaba en su punto máximo de actividad aquella noche de viernes. Las mesas repletas, el sonido de cubiertos chocando contra platos, risas mezcladas con conversaciones animadas. Valentina Morales llevaba 6 horas de pie, moviéndose entre las mesas con la bandeja en alto, sonriendo aunque los pies le ardieran como fuego. Había aprendido a sonreír siempre, incluso cuando no quería, incluso cuando los clientes la trataban como si fuera invisible. Tenía 28 años, pero a veces sentía que había vivido el doble. El uniforme rosa con delantal blanco estaba impecable, como siempre. El cabello recogido en un moño perfecto. Todo en su lugar, todo controlado, porque eso era lo único que podía controlar en su vida, su apariencia, su profesionalismo, su máscara de tranquilidad. La puerta del restaurante se abrió y 3 hombres entraron. Valentina los notó de inmediato. Era imposible no hacerlo. Trajes caros que gritaban dinero, relojes que probablemente costaban más que todo lo que ella ganaría en un año. Caminaban con esa seguridad que solo tienen las personas acostumbradas a que las puertas se abran solas para ellas. El hombre del centro era el más imponente. Cabello gris perfectamente peinado, mandíbula cuadrada, hombros anchos. Tenía ese aire de autoridad que hacía que las cabezas se giraran a su paso. Sus ojos recorrieron el salón como un depredador evaluando su territorio. Ricardo Santoro. Valentina no sabía su nombre todavía, pero reconocía el tipo. Lo había visto cientos de veces en el Hotel Continental donde trabajó durante 4 años. Empresarios, ejecutivos, hombres que medían su valor por el tamaño de su cuenta bancaria y el precio de sus zapatos. Ricardo señaló la mesa del centro, la más visible del restaurante. No fue casualidad, nunca lo era con gente así. Querían ser vistos, admirados, envidiados. Valentina terminó de atender la mesa 6, pasó por la cocina para dejar la comanda y caminó hacia los 3 hombres. Respiró hondo. Otro cliente más, otra mesa más, otra noche más. Buenas noches, caballeros, dijo con su mejor sonrisa profesional, abriendo su libreta. ¿Ya saben qué van a ordenar o necesitan unos minutos? Ricardo Santoro levantó la vista hacia ella. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, no con interés, sino con desprecio, como quien mira un mueble viejo en una tienda de segunda mano. Entonces sonrió. Y Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Conocía esa sonrisa. Era la sonrisa que venía antes de algo malo. «Brauchen wir ein paar Minuten», dijo Ricardo en alemán, pausado, mirándola directamente a los ojos. «Aber ich bezweifle, dass die Qualität hier unseren Standards entspricht». Los 2 hombres a su lado se rieron. Uno de ellos, de lentes y corbata azul, agregó también en alemán: «Wenigstens ist es billig, oder?» Valentina no pestañeó, no cambió su expresión. Simplemente mantuvo la libreta abierta y esperó, como si no hubiera escuchado nada más que ruido insignificante. Pero había entendido cada palabra. «Necesitamos unos minutos, pero dudo que la calidad aquí cumpla con nuestros estándares. Al menos es barato, ¿no?» Ricardo siguió mirándola, esperando que pidiera que repitiera, esperando que se pusiera roja, esperando que demostrara que estaba perdida, confundida, humillada. Valentina conocía cada palabra que habían dicho. Había trabajado 4 años recibiendo turistas de todo el mundo en el Hotel Continental. Aprendió alemán conversando con empresarios alemanes en el bar del lobby. Aprendió inglés con estadounidenses quejándose de todo. Francés con parejas en luna de miel. Italiano con familias ruidosas. El español era natural. El portugués vino fácil. El japonés llegó poco a poco. Chino mandarín básico también. Entendía 7 idiomas, pero ellos no lo sabían, y no iba a darles el placer de saberlo. Todavía no. «Les daré unos minutos más, entonces», dijo Valentina en español, con la misma voz calmada y educada que usaba con todos los clientes. «Cuando estén listos, solo llámenme». Giró sobre sus talones y se alejó. Sintió sus miradas clavadas en su espalda. Escuchó sus risas apagadas. En la cocina,
Su compañera Lucía la esperaba con las cejas levantadas. «¿Quiénes son esos tipos?», preguntó. «Se ven insoportables». «Lo son», respondió Valentina dejando la libreta sobre el mostrador. «Pero solo por esta noche. Mañana no los recordaré». Era mentira. Ya sabía que los recordaría, porque gente como ellos dejaba marca. No del tipo que te hace mejor, sino del tipo que te recuerda lo invisible que puedes ser para algunos. 5 minutos después, regresó a la mesa. Ricardo Santoro seguía hablando en alemán con sus acompañantes, gesticulando ampliamente, riéndose de algo que probablemente no tenía gracia. «¿Ya decidieron qué van a ordenar?», preguntó Valentina, libreta en mano. Ricardo se recostó en su silla, cruzó los brazos y la miró con superioridad. «¿Tienen algo bueno aquí?», preguntó en alemán despacio, casi deletreando cada palabra. Valentina anotó algo en su libreta sin mirarlo. «Was denkst du?», preguntó Ricardo a su compañero en alemán. «Sie müssen mindestens ein anständiges Gericht an diesem Ort haben». «¿Qué piensas tú? Deben tener al menos un plato decente en este lugar». «Schwer zu glauben», respondió el otro, riendo bajito. «Difícil de creer». Valentina terminó de escribir en su libreta y levantó la vista. «Puedo sugerirles el lomo al Malbec. Es nuestro plato más pedido». Su voz seguía firme, profesional, como si nada hubiera pasado. Ricardo pidió el lomo, los otros dos también. Ella anotó todo, confirmó las bebidas, agradeció y dio la vuelta. Mientras se alejaba, escuchó a Ricardo hablar más alto, todavía en alemán. Gente como ella nunca sale de estos lugares. Ni siquiera se esfuerzan por entender el mundo. Valentina apretó la libreta con más fuerza, pero no se detuvo. No volteó. No dio ninguna señal. Pasó la comanda a la cocina. Atendió otras 3 mesas. Llevó bebidas. Retiró platos. Trabajó como siempre trabajaba, con eficiencia, con discreción. Pero por dentro, algo estaba hirviendo. Algo que había estado dormido durante 6 meses estaba despertando. 20 minutos después, llevó los platos. Los colocó frente a cada cliente con cuidado, sin derramar nada. «Buen provecho», dijo. Iba a retirarse cuando Ricardo la llamó de vuelta. «Señorita». No usó su nombre, aunque llevaba la etiqueta con Valentina bien visible en el pecho. «Solo, señorita. Tráeme más agua, y que esté fría esta vez». El agua en la mesa estaba llena hasta la mitad, y estaba fría. Valentina asintió. Por supuesto. Fue a buscarla. Cuando regresó con la jarra, Ricardo estaba hablando con sus colegas sobre algún negocio, alternando entre español e inglés. Tomó la jarra de las manos de ella sin mirarla, sin agradecer, y siguió con su conversación como si ella fuera parte del mobiliario. Valentina se quedó parada 2 segundos, 3, esperando algo. Un gracias, un gesto, cualquier mínimo reconocimiento de que existía. Nada llegó. Giró y se fue. Pero esta vez, cuando pasó por la cocina, el encargado, Miguel, la detuvo. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Esa mesa te está molestando». «Estoy bien», respondió Valentina. «¿Segura? Porque ese tipo está siendo un completo imbécil». «Estoy acostumbrada, Miguel. Ya he visto peores». Y era verdad. Había visto peores. Pero eso no lo hacía más fácil. El turno continuó. Ricardo y sus colegas terminaron de comer. Pidieron postre. Tomaron café. Durante todo el tiempo siguieron haciendo comentarios en alemán sobre el lugar, sobre la comida, sobre el nivel de las personas que trabajaban en lugares así. Valentina escuchó todo. Memorizó cada palabra, pero mantuvo el rostro vacío de emoción. Cuando finalmente pidieron la cuenta, Ricardo entregó su tarjeta de crédito sin mirarla. Ella trajo el terminal, él pasó la tarjeta, firmó el recibo. No dejó propina. Entonces se puso de pie, ajustó su saco y miró a Valentina por primera vez con atención real. «Gracias», dijo en español, pero el tono era condescendiente, como si estuviera haciendo un favor. «Te esforzaste». Los 3 salieron riendo. Valentina se quedó parada junto a la mesa vacía, sosteniendo la bandeja con los platos sucios. Las manos le temblaban ligeramente, no de miedo, de rabia contenida. Miguel apareció a su lado. «¡Qué imbécil!». «Sí, pero va a volver». «¿Cómo lo sabes?». «Porque gente así siempre vuelve». Valentina volteó hacia la cocina. «Y cuando vuelva, va a ser diferente, porque algo había cambiado».
Ricardo Santoro había cruzado una línea y Valentina Morales estaba lista para actuar. Valentina llegó a su apartamento esa noche con el cuerpo agotado y la mente acelerada. El pequeño departamento de un dormitorio en el tercer piso de un edificio antiguo la recibió con su silencio habitual. Paredes descascaradas, muebles viejos, pero era suyo. O al menos lo sería cuando terminara de pagar el alquiler atrasado. Dejó caer su bolso en el sofá raído y caminó directo al baño. Necesitaba ducharse. Necesitaba que el agua caliente se llevara la tensión acumulada en sus hombros, el nudo en su garganta, la rabia que había estado conteniendo durante horas. Bajo la regadera, cerró los ojos y dejó que el agua corriera por su rostro. Las palabras de Ricardo Santoro resonaban en su cabeza como un eco molesto. Gente como ella nunca sale de estos lugares. Ni siquiera se esfuerzan por entender el mundo. Las lágrimas se mezclaron con el agua. No eran lágrimas de tristeza, eran de frustración, porque parte de ella temía que tuviera razón, que realmente se quedaría atrapada allí, sirviendo mesas, invisible, olvidada. Pero otra parte de ella, la parte que había luchado durante años para aprender 7 idiomas sin ayuda de nadie, esa parte sabía que Ricardo Santoro estaba completamente equivocado. Salió de la ducha, se envolvió en una toalla vieja y se sentó en el borde de la cama. Tomó su teléfono celular y abrió la aplicación de alemán que todavía tenía instalada. Hacía 3 meses que no la abría. La pantalla mostraba racha máxima, 347 días, nivel C1. Pasó el dedo por la pantalla, recordando las noches en vela estudiando, los errores vergonzosos al principio, la satisfacción de entender finalmente una conversación completa sin traducción. Cerró la aplicación y se recostó en la cama, mirando el techo manchado de humedad. Su mente viajó 4 años atrás, cuando las cosas eran diferentes, cuando ella era diferente. El Hotel Continental era uno de los más prestigiosos de la ciudad. 5 estrellas, lobby de mármol, huéspedes de todo el mundo. Valentina había comenzado allí a los 24 años como recepcionista de turno nocturno. No sabía nada de idiomas cuando entró, solo español, y un inglés escolar que apenas le permitía decir good morning sin trabarse. Pero el hotel no paraba nunca. Alemanes llegaban preguntando por tours. Franceses se quejaban del aire acondicionado. Italianos querían recomendaciones de restaurantes. Japoneses necesitaban indicaciones. Brasileños pedían información en portugués. Y Valentina estaba siempre allí, en el mostrador, sin poder decir no sé o no entiendo. Así que empezó a aprender de la forma más difícil, en la práctica. Anotaba frases que escuchaba. Le pedía a los huéspedes que le enseñaran cómo se decía esto o aquello. Descargaba aplicaciones en su teléfono y estudiaba durante sus descansos de almuerzo. Veía videos en YouTube a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. Se equivocaba constantemente. Mezclaba palabras. Conjugaba verbos mal. Pero seguía intentando. Un año después, hablaba inglés con fluidez, alemán funcional, francés básico. El italiano estaba llegando. El portugués era natural por la similitud con el español. El japonés lo aprendió de una pareja de ancianos que se hospedó 3 semanas en el hotel y tuvo la paciencia de enseñarle. El chino mandarín era el más difícil, pero logró un nivel básico conversacional. Y nadie en el hotel tenía idea de lo que ella había logrado por su cuenta. Los gerentes la adoraban. Valentina resuelve todo, decían. Manden a cualquier huésped con ella. Y lo hacían. Se convirtió en la persona que todos buscaban cuando tenían problemas con extranjeros. Pero entonces el hotel cerró. Crisis económica, deudas acumuladas. Una mañana llamaron a todos los empleados y dieron la noticia. 30 días para cerrar operaciones. Después de eso, cada uno por su cuenta. Valentina buscó trabajo en otros hoteles. Envió su currículum a docenas de lugares. Pero la ciudad tenía pocos hoteles de ese nivel y todos ya tenían personal completo. Las respuestas eran siempre las mismas. Guardaremos tu currículum. Si se abre una vacante, te contactamos. En este momento no tenemos posiciones disponibles. Los meses pasaron. El dinero se acabó. El alquiler se atrasó. La luz fue cortada 2 veces. Valentina necesitaba cualquier cosa que le permitiera pagar las cuentas. Fue cuando vio el anuncio del restaurante La Estancia. Se necesita mesera, experiencia no requerida, presentarse en persona. Fue el mismo día.
El encargado, Miguel, la miró y preguntó si tenía experiencia en atención al cliente. Ella dijo que sí. Él la contrató en el acto. No preguntó sobre idiomas. No preguntó sobre el hotel. No preguntó nada más allá de lo básico. Y Valentina no lo mencionó porque sabía que no haría diferencia. Nadie hablaba alemán o francés en ese restaurante. Nadie necesitaba traducción. Los clientes eran locales, gente simple que pedía platos del día y pagaba en efectivo. Ella era solo otra mesera, y estaba bien. Al menos pagaba las cuentas. Pero esa noche, después de 6 meses sirviendo mesas sin usar nada de lo que había aprendido, Ricardo Santoro había entrado al restaurante y decidido que ella era invisible, que era tonta, que no entendía nada. Y eso dolió de una forma que Valentina no esperaba. Se levantó de la cama y caminó hacia la pequeña ventana de su apartamento. La ciudad brillaba afuera, luces titilando en edificios lejanos. Gente viviendo sus vidas, gente con trabajos importantes, gente que nunca había tenido que elegir entre pagar la luz o comprar comida. Tomó su teléfono de nuevo y abrió el navegador. Escribió: empleos para traductores, trabajos bilingües, se busca intérprete. Los mismos resultados de siempre, las mismas empresas, las mismas exigencias, experiencia mínima de 5 años, título universitario en lenguas, disponibilidad para viajar internacionalmente. Valentina no tenía título universitario. Había aprendido todo sola, en la práctica, en el mostrador del hotel, equivocándose y corrigiéndose. Pero eso no contaba para nadie. Los papeles importaban más que las habilidades. Cerró el navegador y arrojó el teléfono sobre la cama. Mañana sería otro día, otro turno, otras mesas, otros clientes. Y tal vez, solo tal vez, Ricardo Santoro volvería. Porque gente como él siempre volvía. Les gustaba tener audiencia. Les gustaba sentirse superiores. Y si volvía, Valentina estaría lista. No sabía todavía qué haría exactamente, pero sabía que no iba a dejar pasar la oportunidad de nuevo. Apagó la luz y cerró los ojos. El cansancio del cuerpo gritaba por descanso, pero la mente seguía acelerada, pensando, planeando, imaginando escenarios. Y por primera vez en 6 meses, Valentina durmió con algo más que preocupación en su cabeza. Durmió con determinación. Los siguientes 3 días pasaron lentamente. Valentina trabajaba en piloto automático. Atendía mesas, sonreía a los clientes, llevaba platos, recogía propinas miserables. Pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que la puerta del restaurante se abría, su corazón se aceleraba ligeramente, esperando verlo entrar, esperando que Ricardo Santoro regresara. El martes no apareció, el miércoles tampoco. El jueves, Valentina comenzó a pensar que tal vez no volvería después de todo. Tal vez había sido solo una mala noche y ya estaba olvidado. Pero el viernes llegó. Y con él, Ricardo Santoro. Eran las 2 de la tarde, hora de almuerzo. El restaurante estaba lleno como siempre. Valentina estaba equilibrando 2 platos cuando vio la puerta abrirse. Ahí estaba. Ricardo Santoro entró solo esta vez. Traje gris impecable. Maletín de cuero en la mano. Teléfono pegado a la oreja. Hablaba alto. Gesticulaba con la mano libre. Ocupaba el espacio como si le perteneciera. El corazón de Valentina se aceleró, pero no se detuvo. Terminó de servir la mesa, recogió los platos vacíos de otra y regresó al mostrador. Miguel estaba organizando las comandas. «Ese tipo volvió», dijo en voz baja, señalando discretamente hacia Ricardo. «El imbécil de la otra vez». «Lo sé», respondió Valentina. «¿Quieres que lo atienda otra persona?» Valentina respiró profundo. «No, yo lo atiendo». Miguel frunció el ceño. «¿Estás segura?» «Completamente». Tomó su libreta, ajustó su uniforme y caminó hacia la mesa que Ricardo había elegido. La misma del centro, por supuesto. Él todavía estaba al teléfono cuando ella llegó. Hacía gestos amplios con su mano libre. Hablaba en inglés con alguien del otro lado de la línea. «Sí, entiendo la preocupación, pero necesitamos cerrar esto para el lunes», decía con impaciencia. «No, eso no es aceptable. Presiónalos más». Valentina se quedó parada esperando. 10 segundos. 20. 30. Ricardo no la miró ni una sola vez. Finalmente colgó el teléfono y lo arrojó sobre la mesa con fuerza. Entonces levantó la vista.
Vio a Valentina y su rostro mostró algo parecido al reconocimiento. «Ah, tú otra vez», dijo sin saludo, sin cortesía. «Trae el menú». Valentina abrió su libreta. «Usted ya conoce el menú, señor. ¿Quiere que le sugiera algo o prefiere elegir?» Ricardo la miró con más atención esta vez, como intentando descifrar algo que no tenía sentido. «Tienes buena memoria, ¿eh? ¿Recuerdas a los clientes?» «Recuerdo a los que regresan». Él sonrió. No fue una sonrisa amable. «Bueno, entonces ya sabes que no acepto comida tibia ni servicio lento». Habló despacio, como explicándole a una niña. ¿Entendido? Entendido. Perfecto. Ricardo abrió su maletín, sacó unos papeles y comenzó a leerlos. «Tráeme un lomo bien cocido, arroz, papas fritas y agua con gas. Rápido». Valentina anotó todo. ¿Algo más? No, ni siquiera la miró. Ya estaba leyendo los documentos, completamente desconectado. Ella giró para irse, pero antes de dar 2 pasos escuchó su voz otra vez. Esta vez en alemán. «Dieser Ort ist immer noch traurig», dijo. Para nadie en particular, solo hablando en voz alta. «Aber wenigstens ist das Essen billig». Este lugar sigue siendo triste, pero al menos la comida es barata. Valentina se detuvo. Sintió la sangre subir a su rostro. Sus manos apretaron la libreta con fuerza. Podía darse vuelta. Podía responderle. Podía mostrarle que había entendido cada palabra, pero no lo hizo. Respiró profundo. Contó hasta 3. Y siguió caminando. Pasó la comanda a la cocina. Atendió otras 2 mesas. Llevó bebidas. Recogió platos. Trabajaba en automático, pero con la mente completamente despierta. Ricardo había regresado. Y había regresado solo, sin sus colegas, sin audiencia para impresionar. Eso lo cambiaba todo. Porque ahora Valentina tenía el escenario perfecto para su plan. Un plan que acababa de formarse completamente en su mente. Y cuando llegara el momento, Ricardo Santoro descubriría que había subestimado a la persona equivocada. 15 minutos después, Valentina regresó a la mesa de Ricardo con el plato humeante. Lo colocó frente a él con cuidado, asegurándose de que todo estuviera perfecto. El lomo estaba exactamente en su punto, las papas doradas y crujientes, el arroz esponjoso. Había verificado personalmente con el chef que todo estuviera impecable. «Buen provecho», dijo con su voz profesional, la misma que usaba con todos los clientes. Ricardo cortó un pedazo de carne sin mirarla siquiera. Lo llevó a su boca, masticó y de inmediato hizo una mueca de desaprobación exagerada. Empujó el plato hacia adelante, como si le hubieran servido comida podrida. «Está seco», declaró mirándola finalmente con ojos fríos y acusadores. «Pedí bien cocido, no quemado». ¿Es tan difícil entender una orden simple? Valentina observó el plato con atención. La carne estaba perfecta, jugosa por dentro, sellada por fuera, con ese tono dorado que indicaba que estaba en su punto exacto. Exactamente como debía estar un lomo bien cocido. Cualquier chef profesional estaría orgulloso de ese platillo. ¿Desea que le pida al chef que prepare otro?, preguntó, manteniendo su voz calmada, sin dejar traslucir la irritación que comenzaba a hervir en su interior. «No tengo tiempo para esperar otra vez». Ricardo cortó otro pedazo con movimientos bruscos. Masticó con mala cara y continuó. «Pero la próxima vez, presta más atención a lo que pido. No es tan complicado para alguien en tu posición, ¿verdad?». El tono condescendiente en sus palabras era inconfundible, como si estuviera hablándole a alguien con capacidades limitadas. «Sí, señor». Ricardo levantó la vista hacia ella lentamente. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo con esa mirada evaluadora que había usado la primera vez. Como si estuviera tratando de resolver un acertijo que no le interesaba realmente, pero que lo entretenía momentáneamente. «¿Siempre has sido tan apagada?», preguntó, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado. «¿O solo conmigo? Porque he conocido muchas meseras, y por lo general tienen más personalidad». Valentina sintió algo apretarse en su pecho. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Apagada, como una luz que no brilla lo suficiente, como alguien que no vale la pena notar. Pero mantuvo el rostro completamente neutral, sin dejar escapar ni una sola emoción en su expresión. «No entiendo la pregunta, señor». Ricardo hizo un gesto desdeñoso con la mano, como espantando una mosca molesta que zumbaba a su alrededor. «Déjalo, no importa.
Solo vete y tráeme más agua. Y asegúrate de que esté realmente fría esta vez. Valentina asintió levemente y giró para alejarse. Sus pasos eran medidos, controlados, profesionales. Pero entonces escuchó su voz otra vez, en alemán, más alto que antes, con ese tono de superioridad que solo viene de alguien que cree que está completamente seguro de no ser entendido. Menschen wie Sie erreichen nie etwas im Leben, dijo mientras cortaba otro pedazo de carne con movimientos deliberados. Sie bleiben für immer am selben Ort gefangen. Kein Ehrgeiz, keine Träume, nur Durchschnittlichkeit. Es ist fast traurig, wenn man darüber nachdenkt. Personas como ella nunca logran nada en la vida. Se quedan atrapadas en el mismo lugar para siempre, sin ambición, sin sueños, solo mediocridad. Es casi triste cuando lo piensas. Valentina se detuvo en seco. Sus pies se clavaron en el suelo como si hubieran echado raíces. Las palabras la atravesaron como cuchillos afilados, precisos, diseñados para herir en el lugar exacto donde más dolía. No por la crueldad en sí misma, sino por la precisión aterradora con la que tocaban sus miedos más profundos. Porque parte de ella, la parte que se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y la ansiedad apretándole el pecho, temía que pudiera ser verdad, que realmente se quedaría atrapada allí, sirviendo mesas hasta que sus pies ya no pudieran sostenerla, hasta que su espalda se rindiera, hasta que se convirtiera en una sombra invisible para el mundo, en alguien que la gente miraba sin ver realmente. Pero había otra parte de ella, la parte que había estudiado hasta que los ojos le ardían y las letras bailaban en la pantalla del teléfono, la parte que había memorizado miles de palabras en 7 idiomas diferentes sin la ayuda de profesores, sin la ayuda de academias caras, sin la ayuda de nadie más que su propia determinación brutal. La parte que había transformado cada momento libre en una oportunidad de aprendizaje, cada turista en un maestro involuntario, cada error en una lección grabada en su memoria. Esa parte sabía, con absoluta certeza, que Ricardo Santoro estaba completamente equivocado. Y esa parte estaba a punto de hablar. Valentina se dio la vuelta lentamente, muy lentamente. Cada movimiento era deliberado, controlado. Caminó de regreso hacia la mesa con pasos medidos, consciente de que todas las decisiones de los últimos 4 años de su vida la habían llevado exactamente a este momento. Se detuvo justo al lado de Ricardo, a su derecha, lo suficientemente cerca como para que él tuviera que levantar la vista para mirarla, y esperó. Él percibió su presencia y levantó la vista con irritación evidente en su rostro. Sus cejas se fruncieron. ¿Qué quieres ahora? ¿No te dije que trajeras agua? Valentina sostuvo su libreta con ambas manos, apretándola ligeramente. Respiró profundo, llenando sus pulmones de aire, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza pero de manera constante. No era nerviosismo, era anticipación. Era el momento en que todo lo que había construido sola, en silencio, sin reconocimiento, finalmente iba a salir a la luz. Y entonces, con la pronunciación perfecta que había practicado cientos, miles de veces frente al espejo de su pequeño baño, con turistas pacientes en el lobby del hotel, con videos de YouTube reproduciéndose una y otra vez hasta la madrugada, con la claridad cristalina de alguien que domina completamente el idioma y no solo lo chapurrea, dijo en alemán: Das Fleisch ist genauso zubereitet wie Sie es bestellt haben. Mein Herr, gut durchgebraten, wie gewünscht. Die Qualität ist ausgezeichnet. La carne está preparada exactamente como usted la pidió, señor. Bien cocida, como solicitó. La calidad es excelente. El tenedor de Ricardo se detuvo en el aire, suspendido en un momento congelado en el tiempo. Su boca se abrió ligeramente. Parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces. Su cerebro claramente intentando procesar lo que acababa de escuchar, como si las palabras hubieran sido dichas en un idioma alienígena que no debería existir en este contexto, en este lugar, saliendo de la boca de esta persona. El ruido del restaurante continuaba a su alrededor. Platos chocando en la cocina, conversaciones en las otras mesas, el sonido de la máquina de café expreso. Pero en esa mesa, en ese pequeño espacio entre Valentina y Ricardo, el silencio era absoluto, denso, cargado de electricidad. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, preguntó en español.
Su voz había perdido toda la arrogancia anterior. Sonaba casi incrédula, como si no pudiera confiar en sus propios oídos. Valentina repitió, aún en alemán, sin prisa, sin enojo, sin triunfalismo, solo con absoluta claridad y una calma que contrastaba dramáticamente con la expresión de shock en el rostro de Ricardo. Das Fleisch ist perfekt zubereitet. Gut durchgebraten. Genau wie Sie es bestellt haben. Es gibt keinen Fehler. La carne está perfectamente preparada. Bien cocida. Exactamente como usted la pidió. No hay ningún error. Ricardo soltó el tenedor. El sonido del metal golpeando el plato de porcelana resonó más fuerte de lo normal, haciendo eco en el silencio tenso que se había formado alrededor de ellos. Se recostó lentamente en su silla, alejándose de ella, como si necesitara distancia física para procesar lo que estaba sucediendo. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa genuina, confusión profunda, incredulidad, y luego algo parecido a la incomodidad, mezclado con un toque de lo que podría ser vergüenza, aunque claramente estaba luchando contra admitir ese último sentimiento. Las mesas cercanas habían comenzado a notar que algo inusual estaba ocurriendo. Las conversaciones se apagaban gradualmente. Las miradas se dirigían hacia ellos con curiosidad apenas disimulada. Miguel, desde el mostrador, había dejado de organizar las comandas y observaba la escena con los ojos muy abiertos, completamente inmóvil. ¿Hablas alemán?, preguntó Ricardo en español. Su voz había perdido completamente el tono autoritario y condescendiente. Ahora sonaba casi vulnerable. «Sí», respondió Valentina simplemente, en español. «¿Desde cuándo? ¿Quién te enseñó?» «Desde que aprendí. Yo sola». Hubo una pausa larga, pesada. Ricardo la miraba fijamente, y Valentina podía ver perfectamente las piezas encajando en su mente como un rompecabezas macabro. Los recuerdos de todos los comentarios que había hecho en alemán, cada burla, cada insulto, cada palabra cruel que había pronunciado asumiendo su invisibilidad lingüística. Todas esas palabras ahora cobraban un peso diferente, una vergüenza retrospectiva que se acumulaba sobre sus hombros. Entonces se rió, una risa corta, áspera, sin humor genuino, cargada de tensión y de algo que podría ser incredulidad mezclada con respeto a regañadientes. Entonces entendiste todo lo que dije los otros días. Todo, cada palabra, confirmó Valentina sin apartar sus ojos de los de él. Cada comentario, cada insulto, cada burla, todo. El rostro de Ricardo se puso rojo intenso, pero no era el rojo de la vergüenza que uno esperaría de alguien que acaba de ser descubierto en su mezquindad. Era el rojo de la rabia, de la indignación de quien se siente engañado, expuesto, vulnerable. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa, los nudillos blanqueándose por la presión. ¿Y por qué diablos no dijiste nada antes? Su voz subió de volumen, atrayendo aún más miradas de las mesas circundantes. ¿Por qué me dejaste hablar así si entendías todo? Valentina mantuvo su mirada firme, sin pestañear, sin retroceder ni un milímetro ante la ira que emanaba de él como olas de calor. «Porque usted nunca preguntó», respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de él. «Usted simplemente asumió que yo era ignorante, asumió que no entendería, asumió que podía decir lo que quisiera sin consecuencias. Esa fue su elección, no la mía». El silencio cayó otra vez sobre la mesa como una manta pesada, pero esta vez era diferente. No era el silencio del shock inicial. Era tenso, cargado, peligroso. El tipo de silencio que precede a las tormentas. Algunas mesas cercanas habían abandonado completamente el pretexto de no estar escuchando. Las conversaciones se habían detenido por completo. Las miradas se dirigían abiertamente hacia ellos. Incluso los meseros se habían detenido en sus tareas, observando desde lejos con expresiones que mezclaban curiosidad y algo parecido al asombro. Ricardo se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en la mesa. Su postura era agresiva, desafiante. Cuando habló de nuevo, fue en alemán, y su voz tenía un tono de desafío abierto, como si estuviera poniendo a prueba si realmente ella podía sostener una conversación completa o si solo había memorizado algunas frases. «Interesante»,
Also die Kellnerin hat versteckte Tricks. Wie viele Sätze kannst du tatsächlich sagen? Oder hast du nur ein paar Phrasen auswendig gelernt, um mich zu beeindrucken? Interesante. Así que la mesera tiene trucos escondidos. ¿Cuántas frases puedes decir realmente? ¿O solo memorizaste algunas frases para impresionarme? Valentina respondió sin la menor vacilación, también en alemán, con una fluidez que dejaba claro que no estaba recitando líneas ensayadas, sino pensando activamente en el idioma. Das sind keine Tricks, Herr Santoro. Das sind Fähigkeiten, die ich über 4 Jahre entwickelt habe. Ich habe jeden Tag studiert, mit Hunderten von Menschen gesprochen, Fehler gemacht und aus ihnen gelernt. Was Sie Tricks nennen, ist das Ergebnis von Disziplin und harter Arbeit. No son trucos, señor Santoro. Son habilidades que desarrollé durante 4 años. Estudié todos los días, hablé con cientos de personas, cometí errores y aprendí de ellos. Lo que usted llama trucos es el resultado de disciplina y trabajo duro. La mandíbula de Ricardo se tensó visiblemente. Se quedó mirándola durante varios segundos que parecieron estirarse eternamente. Entonces rió otra vez, pero esta vez el sonido era diferente. Todavía había incredulidad, pero también había algo más. Algo que podría ser respeto, aunque claramente estaba luchando contra admitirlo abiertamente. Fähigkeiten. Repitió la palabra lentamente, saboreándola. Habilidades. ¿Cuántos idiomas hablas entonces? ¿2? ¿3? ¿4 como mucho? Valentina lo miró directamente a los ojos. Este era el momento para el que había trabajado durante años sin saber que llegaría. El momento en que todo su esfuerzo, todo su sacrificio, todas esas noches en vela estudiando mientras otros dormían, finalmente tendría un propósito visible. 7 idiomas con fluidez, dijo en español, dejando que cada palabra cayera como una piedra en agua tranquila. Y nivel básico conversacional en un octavo. La risa murió completamente en la garganta de Ricardo. Su expresión cambió de nuevo. Ahora era pura incredulidad, mezclada con algo que se parecía peligrosamente al asombro. Se quedó mirándola fijamente, su cerebro visiblemente tratando de procesar esta información que no encajaba con ninguna de las suposiciones que había hecho sobre ella. En la mesa de al lado, una pareja había dejado de comer completamente y observaba la escena con las bocas ligeramente abiertas. Miguel, desde el mostrador, sostenía una bandeja en el aire, completamente paralizado, como una estatua. Lucía, su compañera mesera, se había acercado y observaba con los ojos enormes. El restaurante entero parecía haber entrado en una especie de trance colectivo, todos los presentes conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario. 7 idiomas, repitió Ricardo, como si necesitara escucharlo de nuevo para que su cerebro pudiera comenzar a aceptar la realidad. 7 con fluidez, confirmó Valentina. 8 si contamos el mandarín básico, pero prefiero ser honesta sobre mis limitaciones en ese último. ¿Cuáles son los 7? La pregunta salió casi como un susurro. Toda la arrogancia anterior había desaparecido de su voz. Español es mi lengua materna. Luego, inglés, alemán, francés, italiano, portugués y japonés. Como mencioné, también puedo mantener conversaciones básicas en chino mandarín, pero no me considero fluida en ese idioma. Todavía cometo demasiados errores gramaticales y mi vocabulario es limitado a situaciones cotidianas. Ricardo se quedó en silencio durante lo que parecieron varios minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Tomó su vaso de agua con una mano que temblaba ligeramente. Bebió lentamente, como si necesitara tiempo para pensar, y lo dejó de vuelta en la mesa con un cuidado exagerado. Sus ojos nunca dejaron de mirarla, estudiándola como si la estuviera viendo por primera vez como una persona real y no como un accesorio del restaurante. «Estás mintiendo», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. Era más una esperanza desesperada que una acusación real. «No estoy mintiendo, señor Santoro, pero entiendo su escepticismo. Es una afirmación poco común para alguien en mi posición actual. Pruébalo entonces». El desafío regresó a su voz, pero ahora venía mezclado con una curiosidad genuina. «Si realmente hablas todos esos idiomas, pruébalo ahora mismo». Valentina podría haberse ofendido por el desafío,
Podría haber sentido que la estaban poniendo a prueba como a una artista de circo realizando trucos para la diversión del público. Podría haber girado sobre sus talones y dejarlo sentado allí con su incredulidad y su arrogancia herida. Habría sido completamente justificable, pero sabía que este era el momento. No solo un momento, sino el momento. La oportunidad de demostrar de una vez por todas que era mucho más de lo que él había imaginado. Mucho más de lo que cualquiera en ese restaurante imaginaba. Mucho más de lo que incluso ella misma había permitido creer durante los últimos 6 meses, de servir mesas y esconder su luz bajo toneladas de inseguridad y circunstancias adversas. ¿Cómo quiere que lo pruebe?, preguntó, aún en alemán, manteniendo su voz profesional pero ahora con un toque de desafío propio. Ricardo tomó su teléfono celular con movimientos rápidos, casi frenéticos. Sus dedos volaron sobre la pantalla mientras escribía algo. Giró el dispositivo hacia ella. En la pantalla brillaba una frase en francés. La persévérance es la clé du succès, même dans les moments les plus sombres. Lee esto, ordenó, aunque su tono había perdido el filo autoritario y sonaba más como una súplica disfrazada de comando. En voz alta. Y tradúcelo. Valentina leyó sin la menor vacilación, con el acento parisino que había perfeccionado escuchando a incontables turistas franceses. La persévérance es la clé du succès, même dans les moments les plus sombres. Luego agregó en español. La perseverancia es la clave del éxito, incluso en los momentos más oscuros. Ricardo parpadeó. Sus dedos volvieron a la pantalla. Esta vez escribió algo en italiano. Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la forza di andare avanti nonostante essa. Valentina lo leyó inmediatamente, con la musicalidad característica dell'italiano. Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la forza di andare avanti nonostante essa. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la fuerza para seguir adelante a pesar de él. Las manos de Ricardo temblaban visiblemente ahora mientras escribía la siguiente frase. Japonés esta vez. Yonchi hajun no chiansa de ari, ni chingni li chisankauli desu. Yuki watamash no tsuyosa de ari, yakio ni tachi mukau chikarades. Valentina lo pronunció con la precisión tonal que el japonés requería. Yuki watamash no tsuyosa de ari, yakio ni tachi mukau chikarades. El coraje es la fuerza del alma y el poder para enfrentar la adversidad. Probó con portugués. A verdadeira força está en nunca desistir dos seus sonhos. A verdadeira força está en nunca desistir dos seus sonhos, leyó Valentina. La verdadera fuerza está en nunca rendirse ante tus sueños. Con cada idioma que Valentina dominaba sin esfuerzo, el rostro de Ricardo se transformaba. La arrogancia se derretía como cera bajo el fuego. La incredulidad daba paso al asombro. Y lentamente, muy lentamente, algo parecido al respeto comenzaba a aparecer en sus ojos. Finalmente, dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe suave. Se recostó en su silla completamente, como si todas sus energías lo hubieran abandonado. Se quedó mirando a Valentina con una expresión compleja que mezclaba admiración, vergüenza y algo que podría ser remordimiento, aunque claramente no estaba acostumbrado a sentir esa emoción en particular. El restaurante había quedado en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban los sonidos de la cocina. Era como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración colectivamente, esperando ver qué sucedería a continuación en este drama inesperado. Dios mío, murmuró Ricardo finalmente en español, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado, desarreglándolo por primera vez. Es verdad, todo es verdad. Valentina no dijo nada. Simplemente esperó, manteniendo su postura profesional, su rostro sereno, aunque por dentro su corazón latía como un tambor de guerra. ¿Cómo? Ricardo comenzó, luego se detuvo buscando las palabras correctas. ¿Cómo es posible que una mesera hable 7 idiomas? No tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Y ahí estaba, la pregunta que Valentina había estado esperando. La pregunta que le daría la oportunidad de contar su historia. De mostrarle quién era realmente, de hacerle entender la magnitud del error que había cometido al juzgarla. Yo no era mesera antes, señor Santoro, dijo Valentina, su voz firme pero cargada de emoción contenida. Trabajaba en el Hotel Continental como recepcionista. Estuve allí 4 años.
Aprendí estos idiomas porque lo necesitaba para hacer mi trabajo. Estudiaba en cada momento libre, en mis descansos, después del trabajo, los fines de semana. Aprendí de los huéspedes, de aplicaciones, de videos, de cualquier recurso que pudiera encontrar. Y estoy aquí, sirviendo mesas, porque también lo necesito, porque el hotel cerró y porque los trabajos que requieren lo que sé también requieren títulos universitarios que no tengo, porque la vida a veces te pone en lugares que no elegiste, pero eso no define quién eres o qué puedes hacer. El silencio que siguió a sus palabras era ensordecedor. Ricardo la miraba como si la estuviera viendo por primera vez como un ser humano completo, complejo, valioso. «Estás completamente desperdiciada aquí», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Y en ese momento, Valentina supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Ricardo se quedó sentado en silencio durante varios segundos que parecieron estirarse como horas. Valentina podía ver su mente trabajando, procesando, recalculando todo lo que había asumido sobre ella. Finalmente, tomó su servilleta, se limpió la boca con movimientos lentos y deliberados, y se puso de pie. El restaurante entero seguía observando. Nadie fingía ya no estar prestando atención. Era como si todos los presentes estuvieran viendo una película y hubieran llegado al momento crucial donde todo podía cambiar. Ricardo sacó su billetera de cuero del bolsillo interior de su saco. La abrió y extrajo varios billetes, muchos más de los necesarios para pagar la cuenta. Los dejó sobre la mesa con cuidado, como si estuviera depositando algo sagrado. Por primera vez desde que había empezado a frecuentar el restaurante, dejó una propina, y no era cualquier propina. Era generosa, excesivamente generosa. «Valentina», dijo, usando su nombre por primera vez. Ella sintió un escalofrío al escucharlo. Hasta ese momento, para él había sido «señorita» o simplemente un espacio vacío que traía comida. «¿Ese es tu nombre, verdad?» Ella asintió, señalando discretamente la etiqueta con su nombre que llevaba en el pecho desde el primer día. «Sí, señor Santoro». «Ricardo», corrigió él. «Llámame Ricardo. Creo que después de lo que acaba de pasar, las formalidades son un poco ridículas, ¿no crees?» Valentina no respondió. No estaba segura de querer esa familiaridad con alguien que apenas minutos atrás la había estado humillando en un idioma que creía que ella no entendía. Ricardo guardó su billetera, tomó su maletín y sus documentos de la mesa. Se alisó el saco con una mano, un gesto nervioso que Valentina notó. Él, el hombre que había entrado al restaurante con toda la confianza del mundo, ahora parecía inquieto, inseguro de cómo proceder. «Deberías buscar un trabajo mejor», dijo finalmente, mirándola directamente a los ojos. «Alguien con tu talento, con tus habilidades, no debería estar sirviendo mesas. Es un desperdicio criminal». Las palabras eran amables, pero Valentina sintió una punzada de irritación. Era fácil para él decir eso. Fácil para alguien que claramente nunca había tenido que preocuparse por pagar el alquiler o decidir entre comprar comida o pagar la electricidad. Fácil para alguien que no sabía lo que era enviar cientos de currículums y recibir solo silencio o rechazos educados. «Créame, señor». «Ricardo», se corrigió. «Si hubiera un trabajo mejor disponible, ya lo tendría. No estoy aquí por elección. Estoy aquí por necesidad». Ricardo asintió lentamente, como si finalmente estuviera comenzando a comprender algo fundamental sobre el mundo que había estado ignorando toda su vida. «Lo sé, y tengo algo que proponerte». Valentina sintió su corazón acelerarse. «¿Una propuesta? Después de todo esto?» «Pero no aquí», continuó Ricardo mirando alrededor del restaurante donde docenas de ojos seguían observándolos. «No con toda esta audiencia. Voy a regresar mañana, misma hora. Y cuando lo haga, quiero hablar contigo con calma, sin espectadores, sin presión. Solo una conversación entre dos personas. ¿Te parece bien?» Valentina no sabía qué decir. Parte de ella quería preguntarle ahí mismo de qué se trataba. Otra parte, la parte cautelosa que había aprendido a no confiar demasiado rápido, le decía que esperara, que escuchara, que no se emocionara demasiado pronto. «¿De qué se trata?», preguntó finalmente. Ricardo sonrió. No fue la sonrisa arrogante de antes. Fue algo más genuino, más humano. «Mañana, te lo prometo. Pero creo que podría ser algo que te interese».
Algo que podría usar esas habilidades increíbles que has estado escondiendo aquí. Dicho esto, caminó hacia la salida. Pero cuando llegó a la puerta, se detuvo. Giró levemente y la miró por encima del hombro. Y Valentina, lamento lo que dije. Todo lo que dije. No tengo excusa. Fui un imbécil arrogante que hizo suposiciones estúpidas. Lo siento genuinamente. Y salió del restaurante, dejando a Valentina parada junto a la mesa vacía, sosteniendo los billetes en su mano temblorosa, sintiendo cómo su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. El restaurante estalló inmediatamente en murmullos. Las conversaciones que habían estado suspendidas se reanudaron con intensidad renovada. Pero ahora todos hablaban de una sola cosa, de lo que acababan de presenciar. Miguel prácticamente corrió hacia ella, con los ojos brillantes de emoción. Por Dios, Valentina, ¿qué acaba de pasar? ¿Hablas 7 idiomas? ¿7? Su voz subía de volumen con cada palabra. Y ese tipo te va a ofrecer un trabajo. ¿Cómo es que nunca me dijiste que hablabas tantos idiomas? Lucía apareció al otro lado, igualmente emocionada. Eso fue increíble. Lo dejaste completamente sin palabras. Deberías haber visto su cara cuando empezaste a hablar en alemán. Pensé que se iba a desmayar. Valentina miró los billetes en su mano. Eran suficientes para pagar sus cuentas atrasadas. Suficientes para comprar comida decente. Suficientes para respirar un poco más tranquila durante al menos un par de semanas. No lo sé, Miguel, respondió honestamente. No sé qué acaba de pasar. No sé si realmente va a volver mañana o si esto fue solo... No sé qué fue. Va a volver, dijo Miguel con convicción. Vi cómo te miraba cuando salió. Ese hombre va a volver. Y creo que tu vida está a punto de cambiar, Valentina. El resto del turno pasó en una nebulosa. Valentina atendió mesas mecánicamente, su mente en otro lugar completamente. Los otros clientes la miraban con nueva curiosidad. Algunos incluso le hicieron preguntas sobre los idiomas que hablaba. Otros simplemente la observaban con admiración apenas disimulada. Cuando finalmente terminó su turno y se cambió en el pequeño vestidor del personal, Valentina se sentó en el banco y dejó escapar un suspiro largo y profundo que había estado conteniendo durante horas. ¿Qué había hecho? ¿Había tomado la decisión correcta al revelarle a Ricardo sus habilidades? ¿O acababa de cometer un error monumental? Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y vio un mensaje de un número desconocido. Valentina, soy Ricardo Santoro. Miguel me dio tu número. Espero que no te moleste. Solo quería confirmar que mañana a las 2 p.m. estaré allí. Por favor, dale una oportunidad a esta conversación. Creo que ambos tenemos mucho que ganar. Y nuevamente, disculpas por mi comportamiento. No hay excusa para cómo te traté. R.S. Valentina leyó el mensaje 3 veces. Luego 4. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, sin saber qué responder. Finalmente escribió: Está bien, estaré allí. Hasta mañana. Envió el mensaje antes de poder arrepentirse. Esa noche Valentina no pudo dormir ni un minuto. Se quedó despierta en su cama, mirando el techo manchado de humedad de su pequeño apartamento, su mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. ¿Qué podría querer Ricardo Santoro? ¿Sería real esta propuesta o solo estaba jugando con ella? ¿Y si era una trampa de algún tipo? ¿Y si solo quería humillarla de una manera diferente? Pero entonces recordó la expresión en su rostro cuando ella había demostrado sus habilidades. No había sido burla, había sido asombro genuino, y esa disculpa al final había sonado sincera. Se levantó de la cama a las 5 de la mañana, incapaz de seguir acostada. Se preparó un café aguado con lo poco que le quedaba. Se sentó junto a la ventana y observó la ciudad despertar lentamente bajo el cielo todavía oscuro. Las luces comenzaron a encenderse en los edificios cercanos. Gente yendo al trabajo, gente viviendo sus vidas normales. Gente que no tenía idea de que en ese pequeño apartamento, una mujer estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar todo. Valentina pensó en su madre, que había muerto 5 años atrás sin llegar a ver todo lo que su hija había logrado. Pensó en su padre, que había desaparecido de sus vidas cuando ella tenía 10 años. Pensó en todos los momentos en que había querido rendirse, cuando aprender un nuevo idioma parecía imposible, cuando las palabras se mezclaban en su cabeza y quería tirar el teléfono contra la pared, pero no se había rendido, nunca se había rendido, y no iba a empezar ahora. Tomó su teléfono y abrió su aplicación de alemán.
La pantalla todavía mostraba racha de 347 días completada, nivel C1. Sonrió ligeramente. Tal vez todo ese esfuerzo finalmente tendría un propósito más grande. Pasó el día en un estado de ansiedad controlada. Se duchó. Se arregló con más cuidado del habitual. Eligió su mejor uniforme, el que no tenía ninguna mancha ni desgaste visible. Se peinó el cabello con especial atención, asegurándose de que cada mechón estuviera en su lugar. Llegó al restaurante 1 hora antes de su turno. Miguel la recibió con una sonrisa enorme. ¿Lista para tu gran momento? No sé si estoy lista, admitió Valentina. No sé ni siquiera qué esperar. Solo escúchalo. Escucha lo que tiene que decir y luego decides. Pero Valentina, no dejes que el miedo te haga decir que no, antes de siquiera saber qué te está ofreciendo. Ella asintió, apreciando el consejo aunque su estómago seguía hecho un nudo. Las 2 de la tarde llegaron con una lentitud agonizante. Valentina había estado vigilando la puerta como un halcón, su corazón dando un salto cada vez que se abría, solo para decepcionarse cuando entraba cualquier otra persona. Y entonces, exactamente a las 2 en punto, Ricardo Santoro entró por la puerta. Pero esta vez era diferente. No estaba hablando por teléfono, no gesticulaba con arrogancia. No caminaba como si fuera dueño del lugar. Caminaba con paso medido, casi humilde. Llevaba el mismo tipo de traje caro, pero algo en su lenguaje corporal era completamente diferente. Sus ojos buscaron inmediatamente a Valentina. Cuando la encontró, sonrió. No fue la sonrisa condescendiente de antes, fue cálida, genuina, casi nerviosa. Caminó directamente hacia ella. «Hola, Valentina. Gracias por darme esta oportunidad». «Hola, Ricardo», respondió ella, su voz más firme de lo que se sentía. «Dijiste que tenías una propuesta». «¿Sí? ¿Podemos sentarnos?», señaló una mesa en la esquina, lejos del ruido principal del restaurante. «Esto tomará un poco de tiempo y quiero que entiendas exactamente de qué se trata». Valentina miró a Miguel, quien asintió dándole permiso. Se dirigieron a la mesa del rincón y se sentaron uno frente al otro. Ricardo colocó su maletín sobre la mesa, lo abrió y sacó una carpeta. Pero antes de abrirla, la dejó a un lado y miró directamente a Valentina. «Antes de hablar de negocios, necesito decir algo», comenzó. «Ayer me fui de aquí completamente avergonzado. No solo por haber sido descubierto hablando mal de ti, sino por darme cuenta de lo ciego que había sido. Hice suposiciones basadas en nada más que prejuicios y arrogancia. Te juzgué por tu trabajo actual sin considerar quién eras realmente o qué habías logrado. Y eso dice más sobre mis propias deficiencias como persona que sobre ti». Valentina escuchó en silencio. Las palabras sonaban sinceras, pero todavía había una parte de ella que permanecía cautelosa. «Aprecio la disculpa», dijo finalmente. «Pero no viniste aquí solo para disculparte de nuevo, ¿verdad?». Ricardo sonrió levemente. «No, tienes razón. Vine aquí porque creo que puedo ofrecerte algo. Y francamente, porque creo que tú puedes ofrecerme algo que necesito desesperadamente». Abrió la carpeta y sacó algunos documentos. «Tengo una empresa de consultoría internacional, Santoro & Asociados. Trabajamos con clientes de todo el mundo. Europa, Asia, América. Ayudamos a empresas a expandirse a nuevos mercados, a establecer operaciones en diferentes países, a navegar las complejidades de hacer negocios a nivel global». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «El problema es que mi asistente ejecutiva, la persona que manejaba todas mis comunicaciones internacionales, todas mis traducciones, todas mis coordinaciones con clientes extranjeros, renunció hace 3 semanas. Se fue a trabajar para la competencia. Me dejó en una posición terrible. Tengo reuniones programadas con clientes japoneses, alemanes, franceses. Tengo contratos que necesitan ser traducidos. Tengo llamadas que necesitan interpretación en tiempo real. Y hasta ayer no tenía absolutamente ninguna idea de cómo iba a resolver este problema». Miró a Valentina con una intensidad que la hizo sentir tanto incómoda como intrigada. «Y entonces entré a este restaurante hace una semana y encontré exactamente lo que necesitaba. Solo que fui demasiado estúpido y arrogante para darme cuenta hasta que me lo mostraste de la manera más impactante posible». Valentina sintió su corazón acelerarse. «¿Qué estás proponiendo exactamente?». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Quiero ofrecerte el puesto de asistente ejecutiva en mi empresa.
Salario inicial de 3 veces lo que ganas aquí. Beneficios completos. Oficina propia. Y lo más importante, la oportunidad de usar cada uno de esos idiomas que has trabajado tan duro para aprender. Valentina se quedó sin aliento. Literalmente sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿3 veces? Apenas podía formar las palabras. 3 veces tu salario actual, confirmó Ricardo. Más bonos basados en desempeño. Pero necesito ser honesto contigo, Valentina. No es un trabajo fácil. Las horas pueden ser largas. Los clientes pueden ser exigentes. Habrá viajes ocasionales. Habrá presión. Habrá momentos en que te preguntarás si vale la pena. Hizo una pausa significativa. Pero también habrá crecimiento, aprendizaje, oportunidades. Y finalmente, estarás haciendo algo que realmente aprovecha todo lo que eres capaz de hacer. Valentina se quedó en silencio durante varios segundos, su mente corriendo a velocidades imposibles. 3 veces su salario. Eso significaba poder pagar sus deudas, poder respirar, poder vivir en lugar de solo sobrevivir. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. ¿Podrías contratar a alguien con un título universitario, a alguien con experiencia corporativa formal? ¿Por qué una mesera sin ninguna de esas credenciales? Ricardo sonrió. Porque ayer vi algo que ningún título universitario puede enseñar. Vi a alguien que tuvo la disciplina de aprender 7 idiomas por su cuenta. Vi a alguien que mantuvo la compostura y la profesionalidad incluso cuando estaba siendo activamente humillada. Vi a alguien con una fuerza interior que no se puede aprender en ninguna escuela de negocios. Y honestamente, Valentina, después de trabajar con docenas de asistentes con títulos impresionantes y experiencia extensa, puedo decirte que ninguna de esas cosas garantiza que alguien sea bueno en el trabajo. Se recostó en su silla. Pero hay una condición. Un requisito antes de que esto sea oficial. Valentina sintió su estómago contraerse. ¿Cuál? Necesito verte en acción. Una prueba real. Tengo una reunión crucial con un cliente japonés programada para este viernes. Es un contrato importante. Si la pierdo, mi empresa está en serios problemas. Necesito que vengas a esa reunión, que tomes notas de todo lo que se discuta, que me ayudes a comunicarme efectivamente y que después me proporciones un informe completo de todo lo que se acordó. Sus ojos se clavaron en los de ella. Si puedes hacer eso, si puedes demostrar que realmente puedes manejar la presión de una reunión de negocios real de alto nivel, entonces el trabajo es tuyo. Contrato firmado ese mismo día. ¿Qué dices? Valentina sintió miles de emociones luchando dentro de ella. Miedo, emoción, duda, esperanza. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber un truco, una trampa, algo. ¿Y si fallo la prueba?, preguntó en voz baja. Entonces no pasa nada, respondió Ricardo. Te agradezco tu tiempo. Te pago por las horas que inviertas preparándote y asistiendo a la reunión. Y ambos seguimos con nuestras vidas, sin resentimientos, sin consecuencias negativas. Sonaba demasiado bien, demasiado perfecto. Pero Valentina pensó en sus 6 meses sirviendo mesas. Pensó en las cuentas que no podía pagar. Pensó en todos esos idiomas que había aprendido y que se estaban oxidando en su cerebro por falta de uso. Pensó en el Hotel Continental y en cómo había amado ese trabajo antes de que cerrara. Y pensó en las palabras que Ricardo había dicho en alemán apenas el día anterior. Personas como ella nunca logran nada en la vida. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos. Acepto. Los 3 días que separaban a Valentina de la reunión con los clientes japoneses fueron los más intensos de su vida. Ricardo le había enviado por correo electrónico todo el material que necesitaba estudiar. Información sobre la empresa japonesa, términos técnicos de la industria, el contexto del contrato que estaban negociando, incluso grabaciones de conversaciones previas para que se familiarizara con los acentos específicos de los ejecutivos. Valentina no durmió más de 4 horas cada noche. Después de terminar sus turnos en el restaurante, porque no podía darse el lujo de renunciar hasta tener algo seguro, llegaba a su apartamento y estudiaba hasta que las letras bailaban frente a sus ojos. Repasaba vocabulario técnico en japonés, practicaba frases de negocios, memorizaba los nombres de los ejecutivos y sus posiciones en la empresa. Miguel había sido increíblemente comprensivo. Le había dado los turnos más cortos, las mesas más fáciles, cualquier cosa para darle más tiempo de preparación. Esta es tu oportunidad, le había dicho.
No la desperdicies preocupándote por este lugar. Estaremos bien sin ti. La noche del jueves, Valentina estaba tan nerviosa que apenas podía sostener la taza de café en sus manos sin que temblara. Se había probado 5 veces el único traje formal que tenía, comprado de segunda mano años atrás para entrevistas de trabajo que nunca habían resultado en nada. Le quedaba un poco ajustado, un poco desgastado en los codos, pero era lo mejor que tenía. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Ricardo. Mañana a las 10 a.m. en las oficinas de Santoro en Asociados. Dirección, Ave Libertador, 4567, piso 12. Los clientes llegarán a las 10:30. Te envío dinero para un taxi. No quiero que llegues estresada por el transporte público. Confío en ti. RS. Unos segundos después, llegó una notificación de transferencia bancaria. Suficiente para el taxi y un poco más. Valentina sintió algo apretarse en su garganta. Nadie había confiado en ella así en mucho tiempo. Escribió de vuelta. Gracias, estaré allí. El viernes amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia. Valentina se despertó a las 6 de la mañana después de apenas 2 horas de sueño inquieto. Se duchó con agua casi fría porque el calentador del edificio había decidido dejar de funcionar precisamente ese día. Se vistió con cuidado, revisando cada detalle 3 veces. Se maquilló ligeramente, lo suficiente para verse profesional pero no demasiado. Se recogió el cabello en un moño elegante. A las 9:15 llamó al taxi. El conductor era un hombre mayor que intentó hacer conversación, pero Valentina apenas podía responder con monosílabos. Su mente estaba completamente enfocada en lo que vendría. El edificio de Santoro en Asociados era impresionante. Vidrio y acero, moderno, intimidante. Valentina pagó el taxi con manos temblorosas y entró al lobby. El guardia de seguridad la dirigió a los elevadores después de verificar su nombre en una lista. Piso 12. Las puertas se abrieron revelando una recepción elegante. Pisos de mármol, muebles de diseño, vistas panorámicas de la ciudad. Una recepcionista joven y perfectamente arreglada la recibió con una sonrisa profesional. ¿Valentina Morales? Sí. El señor Santoro la está esperando. Por aquí, por favor. La condujo por un pasillo con oficinas a ambos lados. Empleados trabajando en computadoras, hablando por teléfono en diferentes idiomas. Valentina captó fragmentos de inglés, alemán, francés. Era exactamente el tipo de ambiente que había soñado con trabajar. La recepcionista se detuvo frente a una puerta de vidrio esmerilado con el nombre Ricardo Santoro, director general, grabado en letras elegantes. Tocó suavemente y abrió. Señor Santoro, la señorita Morales ha llegado. Ricardo estaba de pie junto a una mesa de conferencias grande, organizando documentos. Cuando levantó la vista, sonrió con genuina calidez. Valentina, excelente. Llegas temprano. Eso es bueno. Vestía un traje gris oscuro impecable, camisa blanca, corbata azul marino. Se veía exactamente como lo que era, un empresario exitoso en su elemento. Pero algo en su expresión era diferente a cuando lo había conocido en el restaurante. Había menos arrogancia, más humanidad. Gracias por la oportunidad, dijo Valentina, tratando de mantener su voz firme. Gracias a ti por aceptar con tan poco tiempo de preparación, respondió Ricardo acercándose. ¿Cómo te sientes? Nerviosa, admitió honestamente, pero preparada. Ricardo asintió apreciativamente. La honestidad es buena, mucho mejor que la falsa confianza. Ven, te muestro dónde estarás sentada. La guió hacia la mesa de conferencias. Era de madera oscura y pulida, rodeada de sillas de cuero. Había una laptop cerrada en uno de los asientos. Este será tu lugar, explicó Ricardo señalando la silla a su derecha. Los ejecutivos japoneses se sentarán frente a nosotros. Son 3. El señor Takahashi, que es el CEO, la señora Yamamoto, directora de operaciones, y el señor Sato, que es su asesor legal. Ya te envié sus fotos y perfiles por correo. Valentina asintió. Los había memorizado. Tu trabajo es relativamente simple en teoría, pero requiere concentración absoluta en la práctica, continuó Ricardo. Necesito que tomes notas de todo lo que se discuta. Cada detalle, cada número, cada condición que mencionen. También necesito que me ayudes cuando haya barreras de comunicación. Mi japonés es básico.
suficiente para saludos y cortesías, pero no para negociaciones técnicas complejas. Hizo una pausa, mirándola seriamente. Y lo más importante, después de la reunión, necesito un informe completo, en español. Claro, conciso, sin omitir nada relevante. Ese informe será la base de las decisiones que tome sobre este contrato. ¿Entiendes la responsabilidad? La entiendo, respondió Valentina, sintiendo el peso de sus palabras. Bien, ahora, ¿tienes alguna pregunta antes de que lleguen? Valentina pensó por un momento. ¿Cuál es el punto de conflicto principal en esta negociación? ¿Qué es lo que más te preocupa? Ricardo pareció impresionado por la pregunta. Inteligente. El precio. Ellos quieren reducir el costo del contrato en un 15%. Yo necesito mantenerlo al menos en un 10% de reducción como máximo para que el proyecto siga siendo rentable. También hay preocupaciones sobre los plazos de entrega. Ellos quieren 6 meses. Yo necesito 8. Esos son los 2 puntos críticos. Valentina asintió, memorizando la información. El teléfono de la oficina sonó. Ricardo contestó. Sí, perfecto, gracias. Que suban. Colgó y miró a Valentina. Ya llegaron. Están en recepción. Respira profundo. Tú puedes hacer esto. Valentina cerró los ojos por un segundo. Inhaló profundamente y exhaló lentamente. Cuando los abrió de nuevo, su expresión era de calma profesional. Estaba lista. La puerta se abrió y la recepcionista introdujo a los 3 ejecutivos japoneses. El señor Takahashi entró primero. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente gris, anteojos de montura metálica, traje negro impecable. Emanaba autoridad tranquila. Detrás de él venía la señora Yamamoto, de unos 45 años, con un traje de falda azul marino y una expresión seria pero no desagradable. Y finalmente el señor Sato, más joven, tal vez 35, con un maletín de cuero y una laptop bajo el brazo. Ricardo se adelantó con una sonrisa cálida. Takahashi-san, Yamamoto-san, Sato-san, bienvenidos. Es un honor recibirlos. Hizo una leve reverencia, el gesto de respeto apropiado en la cultura japonesa. Los ejecutivos devolvieron la reverencia con precisión calibrada según sus respectivas posiciones jerárquicas. Luego Ricardo señaló a Valentina. Permítanme presentarles a la señorita Valentina Morales, mi asistente ejecutiva. Ella estará apoyándonos durante la reunión de hoy. Los 3 ejecutivos se volvieron hacia Valentina. Ella se inclinó en una reverencia perfectamente ejecutada, no demasiado profunda, lo cual habría sido excesivo para su posición, pero lo suficientemente respetuosa. Hajime Mashite, Watashi wa Valentina Morales desu, doso yoroshiku onegaishimasu, dijo en japonés perfecto. Es un placer conocerlos. Soy Valentina Morales. Por favor, sean amables conmigo. Los 3 ejecutivos parpadearon sorprendidos. El señor Takahashi sonrió levemente, el primer rastro de calidez en su expresión. Nihongo ga hosu desu ne, respondió. Habla japonés muy bien. Arigato gozaimasu. Valentina respondió modestamente. Mada mada benkyou chu desu. Gracias. Todavía estoy estudiando. La respuesta humilde, culturalmente apropiada, pareció ganar aún más aprobación. La señora Yamamoto intercambió una mirada con el señor Takahashi, claramente impresionada. Ricardo observaba la escena con una expresión de alivio apenas contenido. No había esperado que Valentina dominara incluso las sutilezas culturales de la interacción japonesa. Por favor, tomen asiento, invitó Ricardo en inglés, señalando las sillas frente a la mesa. ¿Les gustaría té o café antes de comenzar? Ocha ga areba, onegaishimasu, dijo el señor Takahashi. Si tienen té, por favor. Ricardo miró a Valentina, ligeramente perdido. Ella se levantó inmediatamente. Por supuesto. ¿Té verde está bien?, preguntó en japonés. Ay, sore de keko desu, asintió Takahashi. Sí, eso está bien. Valentina salió rápidamente y regresó 2 minutos después con una bandeja preparada por la recepcionista. Té verde para los 3 ejecutivos japoneses, café para Ricardo. Lo sirvió con cuidado, usando ambas manos al entregar cada taza, otro detalle cultural apropiado. Una vez que todos estuvieron acomodados, la reunión comenzó formalmente. El señor Takahashi abrió con comentarios introductorios en japonés, hablando sobre la importancia de la relación entre las 2 empresas y su esperanza de llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso.
Valentina tomaba notas rápidas en su laptop, sus dedos volando sobre el teclado. Ricardo observaba, tratando de captar lo que podía, pero claramente perdiendo detalles. Entonces, la señora Yamamoto comenzó a hablar sobre los términos específicos del contrato. Habló rápido, usando terminología técnica compleja. Valentina vio a Ricardo tensarse ligeramente. «Disculpen», interrumpió Valentina educadamente en japonés. ¿Podrían hablar un poco más despacio en las secciones técnicas? Quiero asegurarme de capturar todos los detalles correctamente para el señor Santoro. La señora Yamamoto asintió comprensivamente y redujo su velocidad. Continuó explicando las preocupaciones de su empresa sobre los plazos. Después de unos 5 minutos, Valentina se volvió hacia Ricardo y le resumió en español en voz baja. Están preocupados por los plazos de entrega. Creen que 8 meses es demasiado tiempo dado el ritmo del mercado actual. Necesitan el producto listo en 6 meses máximo para coordinar con su propio lanzamiento en Japón. Si no puede ser en 6 meses, tendrían que buscar otro proveedor. Ricardo asintió, procesando la información. Respondió en inglés, dirigiéndose a los ejecutivos. Entiendo la preocupación sobre el tiempo. ¿Puedo explicar por qué necesitamos 8 meses? Valentina tradujo al japonés. Los ejecutivos asintieron, indicándole que continuara. La reunión siguió así durante casi 2 horas. Un baile complejo de negociación donde Valentina servía de puente no solo lingüístico, sino cultural entre ambas partes. Traducía no solo las palabras, sino las intenciones detrás de ellas. Suavizaba expresiones que podrían sonar demasiado directas o confrontacionales. Aclaraba malentendidos antes de que se convirtieran en problemas. Hubo un momento particularmente tenso cuando el señor Sato, el asesor legal, planteó objeciones sobre una cláusula específica del contrato. Habló rápido, con frustración evidente en su tono. Ricardo no entendió nada y miró a Valentina con preocupación. Ella escuchó atentamente hasta que Sato terminó. Luego se volvió hacia Ricardo. Tiene problemas con la cláusula de penalización por retrasos. Dice que los términos son demasiado severos para su empresa y que necesitan ser renegociados. Específicamente, menciona que una penalización del 5% por cada semana de retraso podría arruinarlos si surge algún problema inesperado. Está pidiendo que se reduzca al 2% y que haya un periodo de gracia de 2 semanas. Ricardo pensó cuidadosamente. Pregúntales si estarían dispuestos a aceptar 3% con un periodo de gracia de 1 semana. Valentina tradujo la contraoferta al japonés. Los 3 ejecutivos se miraron entre sí, tuvieron una breve consulta en voz baja, y finalmente el señor Takahashi asintió. «Sore wa ukeire raremasu», dijo. «Eso es aceptable». Y así continuó, punto por punto, objeción por objeción, compromiso por compromiso. Valentina nunca perdió el hilo, nunca se confundió, nunca dejó que nada importante se perdiera en la traducción. Finalmente, después de 2 horas y media, el señor Takahashi se recostó en su silla y sonrió. Creo que hemos llegado a un acuerdo que funciona para ambas partes. Todos en la sala visiblemente se relajaron. Cuando los ejecutivos japoneses se fueron, Ricardo cerró la puerta de la oficina y se dejó caer en su silla con un suspiro profundo. Dios mío, Valentina, eso fue increíble. Valentina seguía sentada frente a su laptop, revisando sus notas. Su corazón todavía latía rápido por la adrenalina de la reunión. ¿De verdad?, preguntó, sin atreverse a creerlo completamente. ¿No cometí ningún error? Ricardo se rió, pasándose las manos por el cabello. ¿Error? Valentina, acabas de salvar un contrato de $2 millones. No solo tradujiste, mediaste, suavizaste tensiones que ni siquiera noté. Y ese detalle cultural con el té y las reverencias. Takahashi estaba impresionado desde el primer minuto. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad. He trabajado con traductores profesionales que cobran fortunas y ninguno hizo lo que tú hiciste hoy. Ninguno entendió el contexto emocional detrás de las palabras. Ninguno anticipó problemas antes de que explotaran. Valentina sintió algo cálido expandiéndose en su pecho. Orgullo, reconocimiento, validación. Todavía necesito escribir el informe, dijo volviendo su atención a la laptop. Tómate tu tiempo. Usa esta oficina el tiempo que necesites. Yo tengo que hacer unas llamadas, pero estaré cerca. Ricardo salió, dejándola sola. Valentina respiró profundo
y comenzó a escribir. Sus dedos volaron sobre el teclado, transcribiendo todo lo que había captado. Cada número, cada condición, cada preocupación expresada por ambas partes. 2 horas después, tenía un documento de 8 páginas. Claro, organizado, completo. Lo revisó 3 veces antes de enviárselo a Ricardo por correo electrónico. Su teléfono vibró inmediatamente. Era un mensaje de él. «Ven a mi oficina, por favor». Valentina se levantó, alisó su falda y caminó por el pasillo. Tocó la puerta. «Adelante». Entró. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio, leyendo el informe en su computadora. Cuando la vio, señaló la silla frente a él. «Siéntate». Ella obedeció, sintiéndose repentinamente nerviosa. Su expresión era seria, imposible de leer. Ricardo terminó de leer, cerró la laptop y la miró directamente. «Este informe es perfecto, absolutamente perfecto. Capturaste cosas que yo ni siquiera noté durante la reunión. Has incluido contexto, matices, hasta las expresiones faciales de los ejecutivos cuando discutimos ciertos puntos». Hizo una pausa. «Valentina, pasaste la prueba. Con honores. El trabajo es tuyo si todavía lo quieres». El corazón de Valentina se detuvo. Luego comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Lo dices en serio?» «Completamente en serio». Ricardo abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa. «Este es tu contrato. Salario que discutimos, beneficios completos, vacaciones pagadas, bonos por desempeño. Comienza el lunes si aceptas. Tendrás tu propia oficina, tu propia computadora, acceso a todos nuestros sistemas». Deslizó la carpeta hacia ella. «Tómate el fin de semana para leerlo. Pero Valentina, quiero ser completamente honesto contigo. Este trabajo no será fácil. Habrá días de 12 horas. Habrá clientes difíciles. Habrá estrés. Pero también habrá crecimiento, oportunidades y finalmente el reconocimiento que mereces». Valentina tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió y vio su nombre en la primera página. «Contrato de trabajo. Valentina Morales, asistente ejecutiva». Las lágrimas comenzaron a picar sus ojos. Parpadeó rápidamente, tratando de contenerlas. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», respondió Ricardo con una sonrisa. «Di que vas a tomar esta oportunidad y que vas a demostrarle al mundo de lo que eres capaz». Valentina lo miró. Este hombre que una semana atrás la había humillado en alemán pensando que ella no entendería. Este hombre que había asumido que era solo otra mesera sin ambiciones ni sueños. Ahora la miraba con respeto genuino, con admiración incluso. «Hay algo que necesito decirte primero», dijo Valentina en voz baja. Ricardo se inclinó hacia adelante. «Te escucho. Cuando entraste al restaurante esa primera vez y hablaste en alemán, me dolió. No solo las palabras, sino lo que representaban. Toda mi vida, la gente me ha subestimado. Por mi trabajo, por mi falta de título universitario, por mi apariencia. Y cada vez que sucede, duele un poco más». Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. «Pero también me enseñó algo. Me enseñó que no puedo esperar a que otros vean mi valor. Tengo que mostrárselos. Tengo que dejar de esconderme detrás del miedo al rechazo y empezar a pelear por lo que merezco». Miró directamente a Ricardo. «Así que sí, acepto este trabajo. Pero no porque necesite tu aprobación o porque necesite que alguien me rescate. Lo acepto porque es lo que merezco. Porque trabajé duro durante años para llegar a este momento. Y porque finalmente estoy lista para dejar de ser invisible». Ricardo sonrió ampliamente. «Esa es exactamente la actitud que necesito en mi equipo. Bienvenida a Santoro en Asociados, Valentina». Extendió su mano. Ella la estrechó con firmeza. «Gracias. No te decepcionaré. Lo sé». Valentina se levantó, guardó el contrato en su bolso y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se volteó. «Ricardo, una cosa más. ¿Sí? Nunca vuelvas a subestimarme. A mí ni a nadie. La próxima persona que humilles podría tener habilidades que ni siquiera imaginas. Y podrías perder algo valioso simplemente por ser arrogante». Ricardo asintió lentamente. «Tienes toda la razón. Es una lección que no olvidaré». Valentina salió del edificio y caminó por la calle con el contrato apretado contra su pecho. El cielo gris de la mañana se había despejado y ahora el sol brillaba intensamente. La ciudad parecía diferente, más luminosa,
llena de posibilidades. Sacó su teléfono y llamó a Miguel. Valentina, ¿cómo te fue? Conseguí el trabajo, Miguel. Lo conseguí. Del otro lado escuchó un grito de alegría. ¡Lo sabía! ¡Sabía que lo lograrías! ¿Cuándo empiezas? El lunes. Necesito hablar contigo sobre mi renuncia al restaurante. No te preocupes por eso. Considéralo resuelto. Ve, celebra. Te lo mereces. Valentina colgó y siguió caminando sin rumbo fijo, dejando que la realidad de lo que acababa de suceder la inundara completamente. Su vida había cambiado. En una semana, todo había cambiado. Y esta vez, había sido ella quien había hecho que sucediera. 6 meses habían pasado desde que Valentina había cruzado por primera vez las puertas de Santoro & Asociados como empleada. 6 meses que se sentían como 6 años de crecimiento comprimidos en medio año de intensidad absoluta. Su oficina era pequeña pero propia. Ventana con vista a la ciudad, escritorio de madera, computadora de última generación y una placa en la puerta que decía Valentina Morales, asistente ejecutiva senior. El título había cambiado después del 3er mes, cuando Ricardo reconoció que su trabajo iba mucho más allá de las funciones de una asistente regular. Coordinaba reuniones internacionales, negociaba contratos, gestionaba relaciones con clientes de 5 continentes diferentes. Había viajado a Tokio 2 veces, a Berlín 1 vez, a París para una conferencia importante. Su apartamento ya no tenía paredes descascaradas ni muebles rotos. Había pagado todas sus deudas. Había empezado a ahorrar. Incluso había enviado dinero a su tía en el campo, la única familia que le quedaba. Pero el éxito no había sido fácil. Ricardo había tenido razón sobre eso. Había días de 14 horas. Noches donde se quedaba hasta las 11 resolviendo crisis de última hora. Clientes exigentes que la hacían dudar de sí misma. Momentos donde el síndrome del impostor susurraba en su oído que no merecía estar allí. Pero cada vez que esa voz aparecía, Valentina recordaba de dónde venía. Recordaba el restaurante. Recordaba las humillaciones. Recordaba la sensación de ser invisible. Y usaba esos recuerdos como combustible para seguir adelante. Un martes por la tarde, Ricardo tocó la puerta de su oficina. ¿Tienes un minuto? Siempre, respondió Valentina, guardando el documento en el que estaba trabajando. Ricardo entró y cerró la puerta detrás de él. Su expresión era seria, lo cual inmediatamente puso a Valentina en alerta. En 6 meses, había aprendido a leer sus expresiones. Esto no era sobre trabajo rutinario. Necesito hablarte sobre algo importante. Comenzó sentándose en la silla frente a su escritorio. Algo que podría cambiar tu posición en la empresa. El corazón de Valentina se aceleró. ¿Qué pasa? Ricardo respiró profundo. La empresa está creciendo más rápido de lo que anticipé. Los contratos que has ayudado a cerrar, las relaciones que has construido con nuestros clientes internacionales, estamos expandiéndonos y necesito ayuda para manejarlo todo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Quiero abrir un departamento completamente nuevo. Servicios lingüísticos y consultoría cultural. Un departamento dedicado específicamente a ayudar a nuestros clientes a navegar las complejidades de hacer negocios a través de fronteras culturales y lingüísticas. Valentina escuchaba atentamente, sin saber hacia dónde se dirigía esto. Y quiero que tú lo lideres, dijo Ricardo finalmente. Como directora del departamento, tu propio equipo, tu propio presupuesto. Autonomía completa para construirlo como creas conveniente. Valentina se quedó sin palabras. Literalmente no podía formar una respuesta coherente. ¿Directora? Finalmente logró decir. Ricardo, yo ni siquiera tengo un título universitario. No necesitas uno, respondió él firmemente. Tienes algo mucho más valioso. Experiencia real, habilidades comprobadas y la confianza de nuestros clientes más importantes. Los japoneses específicamente solicitaron trabajar contigo en futuros proyectos. Los alemanes quedaron impresionados con tu manejo de sus preocupaciones culturales. Los franceses, bueno, ya sabes lo exigentes que son, y te adoran. Se inclinó hacia adelante. Valentina, durante 6 meses te he visto hacer cosas que personas con doctorados no pueden hacer. Has demostrado liderazgo, inteligencia emocional, adaptabilidad. Esas son las cualidades que definen a un gran director, no un pedazo de papel de una universidad.
Valentina sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Esta vez no trató de contenerlas. No sé qué decir. Di que sí. Di que vas a construir este departamento y convertirlo en algo extraordinario. Valentina pensó en todo el camino que había recorrido. Desde el hotel que cerró, dejándola sin nada, hasta el restaurante donde había servido mesas mientras sus habilidades se oxidaban. Hasta ese día cuando Ricardo Santoro entró y la humilló sin saber que ella entendía cada palabra. Todo había conducido a este momento. Sí, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. Sí, acepto. Ricardo sonrió ampliamente. Excelente. Empezamos a construir el equipo la próxima semana. Tienes carta blanca para contratar a quien necesites. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó. Una cosa más, Valentina. Estoy orgulloso de ti. Y lo siento por no haberlo dicho antes, pero estoy realmente orgulloso de lo que has logrado. No solo aquí, sino en toda tu vida. La disciplina que tuviste para aprender 7 idiomas por tu cuenta. La fortaleza para soportar momentos difíciles sin rendirte. La dignidad con la que manejaste mi comportamiento horrible. Esas cosas no se pueden enseñar. O las tienes o no las tienes. Y tú las tienes. Salió antes de que Valentina pudiera responder, dejándola sola con sus pensamientos y sus lágrimas. 3 meses después, el Departamento de Servicios Lingüísticos y Consultoría Cultural era una realidad. Valentina había contratado a 5 personas, 2 traductores, un especialista en relaciones internacionales, una coordinadora de proyectos y un asistente administrativo. Había establecido protocolos, creado sistemas, desarrollado programas de entrenamiento. Pero lo más importante, había cambiado la filosofía de cómo la empresa interactuaba con clientes internacionales. Ya no era solo sobre traducir palabras, era sobre entender contextos, respetar culturas, construir puentes verdaderos entre mundos diferentes. Los resultados hablaban por sí mismos. Los contratos internacionales habían aumentado un 40%. La satisfacción del cliente estaba en máximos históricos. Y otras empresas habían comenzado a preguntar si podían contratar los servicios del departamento de Valentina de manera independiente. Un viernes por la tarde, mientras Valentina revisaba informes de la semana, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Valentina Morales? Sí, ¿quién habla? Habla Carmen Ruiz, del Hotel Continental. El corazón de Valentina dio un vuelco. El hotel donde todo había comenzado. ¿El hotel? Pensé que había cerrado. Lo hizo. Pero fue comprado por un grupo de inversionistas hace 6 meses. Reabrimos el mes pasado con nueva administración. Y estamos buscando un director de relaciones internacionales. Tu antiguo gerente me dio tu nombre. Dijo que eras la mejor empleada que había tenido. Valentina sintió una oleada de emociones. Nostalgia, gratitud, pero también algo más. La tranquila certeza de dónde pertenecía. Es un honor que hayan pensado en mí, respondió. Pero actualmente estoy muy feliz donde estoy. Dirijo mi propio departamento aquí y estamos construyendo algo especial. Hubo una pausa del otro lado. Lo entiendo. Felicitaciones por tu éxito, Valentina. Claramente tomaste el camino correcto. Cuando colgó, Valentina se recostó en su silla y sonrió. El hotel había sido importante. Había sido donde aprendió todo. Pero ya no necesitaba volver allí. Había construido algo nuevo, algo propio, algo mejor. 2 semanas después, Ricardo organizó una celebración en la oficina. 9 meses desde que Valentina había comenzado. 6 meses desde que había abierto su departamento. Era momento de celebrar el crecimiento de la empresa. La sala de conferencias estaba llena. Todo el equipo, unos 30 empleados ahora, conversaban animadamente con copas en las manos. Ricardo pidió atención golpeando su copa con un cuchillo. Quiero agradecerles a todos por su increíble trabajo este año. Comenzó. Hemos crecido de maneras que no imaginé posibles. Pero quiero destacar específicamente a alguien cuya contribución ha sido transformadora. Miró directamente a Valentina. Hace 9 meses, conocí a Valentina Morales en circunstancias que no fueron ideales. Cometí el error de juzgarla por su posición en ese momento en lugar de ver quién era realmente. Y casi pierdo la oportunidad de trabajar con una de las personas más talentosas que he conocido. Caminó hacia donde ella estaba parada. Valentina no solo salvó contratos cruciales,
No solo abrió nuevos mercados para nosotros, cambió la cultura de esta empresa. Nos enseñó a valorar el talento sin importar de dónde venga. Nos mostró que las habilidades reales importan más que los títulos en papel. Y personalmente me enseñó una lección de humildad que nunca olvidaré. Levantó su copa. Por Valentina Morales. Por no rendirse cuando todo parecía imposible. Por tener la fortaleza de mostrar su valor cuando otros la subestimaban. Y por construir algo extraordinario desde cero. Todos levantaron sus copas. El aplauso llenó la sala. Valentina sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no le importó. Eran lágrimas de felicidad pura, de logro, de saber que finalmente estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, Valentina caminó sola por las calles de la ciudad. Terminó, casi sin darse cuenta, frente al restaurante La Estancia. Las luces estaban encendidas. A través de la ventana, podía ver las mesas llenas, los meseros moviéndose con bandejas, la vida normal del lugar continuando como siempre. Miguel salió a fumar un cigarrillo y la vio parada allí. ¡Valentina!, gritó con alegría, apagando el cigarrillo y corriendo hacia ella. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a visitarnos finalmente? Ella lo abrazó. Pasaba por aquí. Quería ver el lugar. Miguel la miró con ojos brillantes. Estamos tan orgullosos de ti. Todo el equipo habla de ti. Les cuento tu historia a los nuevos empleados. Les digo, aquí trabajó una mesera que hablaba 7 idiomas. Ahora es directora de su propio departamento en una empresa importante. Los inspira. Valentina sintió un nudo en la garganta. Este lugar fue importante para mí, Miguel. Me mantuvo a flote cuando pensé que me hundiría. Y tú nos mostraste que no hay trabajos pequeños, solo personas pequeñas, respondió Miguel. Fuiste la mejor mesera que tuvimos, no porque fueras rápida o eficiente, sino porque nunca dejaste que el trabajo te definiera. Siempre supiste que eras más que esto. Se quedaron parados en silencio por un momento, mirando el restaurante. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Valentina finalmente. Si Ricardo Santoro no hubiera entrado aquí siendo un arrogante ese día, probablemente todavía estaría sirviendo mesas. Su humillación fue la chispa que necesitaba para dejar de esconderme. Miguel rió. A veces las peores personas nos enseñan las mejores lecciones. Sí, pero él cambió también. Aprendió a no juzgar. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente logra. Se despidieron con otro abrazo. Valentina siguió caminando, esta vez con rumbo a su apartamento. Su apartamento bonito, en un barrio seguro, con muebles nuevos y una vista hermosa. Cuando llegó a casa, se preparó un té y se sentó junto a la ventana. Sacó su teléfono y abrió sus aplicaciones de idiomas. Las notificaciones mostraban rachas de más de 500 días en 3 de ellas. Nunca había dejado de estudiar, incluso después de conseguir el trabajo de sus sueños. Abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué, solo sabía que necesitaba capturar este momento, esta sensación, esta verdad que había aprendido. Escribió: la vida no te debe nada, pero tú te debes todo a ti mismo. Te debes el esfuerzo, la disciplina, la fe en tus propias capacidades incluso cuando nadie más cree. Te debes levantarte cada vez que caes. Te debes no aceptar ser invisible solo porque otros no te ven. He aprendido que el reconocimiento externo es maravilloso, pero la validación interna es esencial. Que los títulos importan menos que las habilidades reales. Que la humildad y la confianza pueden coexistir. Que puedes ser amable sin ser débil, fuerte sin ser cruel. También aprendí que las personas pueden cambiar. Que el humillador puede volverse humilde. Que quien te desprecia hoy puede ser tu mayor aliado mañana. Y que perdonar no es olvidar, sino soltar el peso para poder volar más alto. Mi nombre es Valentina Morales. Hace un año era invisible. Hoy lidero un equipo. Mañana construiré algo aún más grande. No porque alguien me lo haya dado, sino porque me lo gané. Palabra por palabra, idioma por idioma, lágrima por lágrima, victoria por victoria. Y si yo pude, cualquiera puede. Solo necesitas creer que eres más que las circunstancias actuales, que el lugar donde estás hoy no define el lugar donde estarás mañana, y que a veces la mayor venganza contra quienes te subestiman no es demostrarles que estaban equivocados,
sino demostrarte a ti mismo que siempre tuviste razón sobre tu propio valor. Cerró el cuaderno y miró por la ventana hacia la ciudad que brillaba con miles de luces. Cada luz representaba una historia, un sueño, una persona luchando por algo. Y entre todas esas luces, Valentina Morales finalmente brillaba con luz propia.